Muy buenas noches. Es un placer estar de nuevo con todos ustedes en nuestros conversatorios habituales. Bueno, hoy quiero agradecer también a los medios de comunicación que se han conectado y de igual manera le doy la bienvenida a nuestros invitados especiales, pues vamos a estar hablando sobre la realidad de los derechos humanos en Colombia. Y por eso quiero saludar y agradecer muy especialmente a nuestros invitados por haber aceptado esta invitación. Saludo muy especialmente a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. De igual manera, quiero saludar al sacerdote jesuita Francisco de Rú, que se encuentran en este panel. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Inés. Buenas noches, Francisco, y también para todos los que nos siguen en el programa. Bueno, quiero hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos, aunque son muy conocidos, pero de todas maneras vale la pena hacer la presentación. Comienzo por las damas. Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. En virtud de su experiencia y liderazgo en temas de derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez fue designada por el presidente Iván Duque como consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. Fue la primera mujer en la historia del país en convertirse en ministra del Interior. Su compromiso con Colombia, su experiencia en el Congreso y sus estrechos vínculos con la ciudadanía llevaron al presidente a nombrarla jefe de la cartera política y máxima responsable de las riendas de la agenda legislativa del país. Su camino como pionera en lo público inició en 1988, cuando asumió como primera alcaldesa de elección popular del municipio de Agua de Dios, en Cundinamarca. Luego siguió a la vanguardia al convertirse en la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes en el año 2000 y posteriormente fue presidenta del Senado de la República de Colombia en el año 2007. Nancy Patricia nació en Girardot y se graduó como abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde también se especializó en Derecho Administrativo. Estuvo al frente de la Dirección Regional del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en Cundinamarca, desempeñándose luego como secretaria del Medio Ambiente Departamental y como secretaria general de la Gobernación de Cundinamarca. De igual forma, la doctora Nancy Patricia durante su paso por el Congreso de la República tramitó leyes con beneficios tangibles para la población, tales como la Ley de la Infancia y Adolescencia, beneficios para los adultos mayores, así como la ley que elimina los beneficios penales y subrogados para los delitos sexuales cometidos contra los menores de edad, a lo que se le suman las leyes de justicia y paz, el Observatorio de Asuntos de Género, la Ley contra la Trata de Personas, prohibición de consumo de alcohol en menores de edad y protección social a las víctimas del secuestro, entre otras. De igual manera, se ha desempeñado dentro del sector privado, como presidente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones Asomóvil en el 2014. Tengo el gusto de igual manera de presentar a Francisco de Rú Rengifo. Es el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, sacerdote jesuita colombiano, ha adelantado estudios en filosofía, teología y economía en importantes universidades colombianas. Fue estudiante investigador en el London School of Economics y obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de París, en la Sorbona. Fundó la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el primer laboratorio de paz de Colombia en un modelo de articulación de la Iglesia, la empresa, los gobiernos locales y las organizaciones sociales. Precursor de la responsabilidad social empresarial con enfoque territorial y promotor de las empresas comunitarias. Fue provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, director del Centro Fe y Culturas, director de CINEP. Entre muchos reconocimientos, recibió el Premio Nacional de Paz en el 2001 y la Medalla Caballero Honor de la Legión Francesa, otorgada durante el gobierno del presidente François Mitterrand.
Ha escrito varios libros en diversos idiomas en colaboración con otros autores en temas de ética pública, conflicto social y desarrollo económico, como se destaca su libro Los precios de la paz y el más reciente, La audacia de la paz imperfecta. Bueno, después de haber hecho esta presentación, quisiera que entráramos de una vez en materia. Quisiera preguntarles a ustedes, ya que el tema de los derechos humanos en el país es un tema muy candente y a diario se escuchan noticias muy terribles y nada mejor que ustedes nos pueden ilustrar sobre la realidad de los derechos humanos en el país. Por eso quiero preguntarles qué ha pasado con la dignidad base de los derechos humanos en una sociedad de 9 millones de víctimas. Le cedo la palabra a Nancy Patricia. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, yo creo que Colombia ha tenido a lo largo de su historia diferentes capítulos en donde se ha ignorado este derecho que es la base, que es la dignidad de la vida humana, con la cual derecho que se reconoce desde el nacimiento, es decir, todas las personas tenemos el derecho a la dignidad, pero efectivamente hemos tenido capítulos de violencia que han llevado al desconocimiento, a la violación de ese y de todos los demás derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la honra, el derecho a la dignidad, el derecho a un buen vivir, y por eso no debe ahorrarse ninguna clase de esfuerzos a nivel estatal ni a nivel privado para poder insistir en la necesidad de garantizar el ejercicio de todos los derechos. Y recordemos que la dignidad tiene que ver también con los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación, es decir, a tener unas condiciones de vida dignas que permitan precisamente cumplir con ese fundamental derecho. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle a Francisco si quiere hacer alguna acotación sobre el particular. Sí, me gustaría, y en primer lugar quiero agradecerte, Clara Inés, la invitación y por supuesto para mí es un honor estar con Nancy Patricia, a quien realmente aprecio y cuya carrera al servicio del país quisiera, como muchos en Colombia, también agradecerle. A mí el punto de la dignidad me parece básico y creo que hay una especie de vulneración muy profunda de todos nosotros como colombianos en nuestra propia dignidad y quisiera compartirlo con toda sinceridad. Un país que tiene esta tragedia de más de 9 millones de víctimas y que por lo mismo le ha tocado pasar a través de un proceso muy difícil en que los colombianos veíamos las cosas en que estábamos metidos por causa de las masacres y por causa de el sufrimiento de gran parte de nuestro pueblo y nos quedamos quietos como si no fuesen con nosotros. Y por supuesto esto no puede dejar de afectarnos a todos, porque no fueron solamente la dignidad de los 9 millones de personas la que fue golpeada o la dignidad de las familias de los líderes y de los líderes mismos que han sido asesinados, sino que todos como un conjunto hemos quedado golpeados por esto. Y por otra parte, yo siento que nuestra sociedad ha establecido una especie de orden de las cosas en que parecería que consideramos a seres humanos que tienen menos reconocimiento y que tienen menos derechos entre nosotros y eso se nos hizo natural, como si la población negra de el Chocó y de el Pacífico y como si la población indígena nuestra y como gran parte de la población campesina no pudiese llegar a las mismas posibilidades de todos y como si fuésemos inferiores. Esto lo quiero decir como una totalidad entre nosotros porque es un problema mucho más hondo que simplemente el problema de las leyes o el problema de la organización del Estado. Hay algo muy hondo que hace que no acabemos de comprender que cualquiera de esas personas tiene la misma dignidad entre nosotros y que nos tratemos realmente
como iguales, comprender que una niña de bajo atrato que ha sufrido los sufrimientos más profundos tiene la misma dignidad que el presidente de la República o la misma dignidad que el arzobispo de Bogotá, porque la dignidad humana es absoluta, no se la debemos a nadie, no puede crecer, está toda dada de una vez y los colombianos deberíamos tratarnos como iguales, pero no lo hacemos. Bueno, muchísimas gracias. Pero este es un tema muy interesante y valdría la pena preguntar entonces si la verdad es un derecho humano. ¿Qué dice la doctora Nancy Patricia? Sí, claro, indiscutiblemente. Así ha sido reconocido jurisprudencial y doctrinariamente. Si bien no hace parte de un texto de tantos de los tratados que han considerado los derechos de manera expresa, ha sido reconocido porque es un valor fundamental y se ha vuelto un derecho fundamental precisamente para favorecer a las víctimas, para acabar con la impunidad y para generar confianza en el propio Estado. Y eso nace de la vida misma, del común de los seres humanos. Cuando hay verdad, uno descansa. A mí me pasó y aprovecho y les comparto a ustedes, yo tuve unos procesos injustos ante la Corte Suprema de Justicia, duraron 12 años y después de mucho sufrimiento, porque quien es víctima de una injusticia o de un proceso injusto, de un delito, en fin, se es víctima de una violación a un derecho, cuando hay verdad, hay descanso. Es una forma de reparación. Y es muy importante porque en el mundo en general ha venido haciendo carrera la importancia de la verdad y en Colombia se reconoce también como un valor fundamental y como un objetivo de justicia, repito, porque es garantía para las víctimas, pero también es garantía de no impunidad. Francisco. Quería decir que todos nosotros tenemos ese derecho y por lo mismo no podemos ser manipulados por mentiras ni podemos ser manipulados por historias montadas que no corresponden a la realidad de las cosas. Y en el corazón de todos nosotros hay una necesidad muy profunda de objetividad, de poder llegar a la realidad de las cosas y a la verdad de las cosas, por encima de las ideologías, de los partidos políticos, de las iglesias, de los géneros. Nosotros tenemos derecho a conocer la realidad de lo que ha pasado y las cosas que nos afectan, y muy particularmente las víctimas. Sí, es muy interesante porque en el mundo de hoy se vive mucho de noticias falsas, entonces hay que tener cuidado con ellas. Eh, Ahora quiero hacer una pregunta muy particular a la señora consejera y es, ¿qué medidas han venido, pues se ha venido dando desde la alta consejería para proteger a las minorías de los grupos al margen de la ley en las regiones? Pues una de las tareas de la consejería precisamente es, como rector del Sistema Nacional de Derechos Humanos, es coordinar las acciones de las diferentes entidades del Estado y también del sector privado e inclusive la comunidad internacional en aras precisamente de la garantía del ejercicio de los derechos humanos. Nosotros, a la llegada a la consejería, encontramos, y cuando hablo de nosotros es porque no llegué yo sola, sino con un equipo de gente, varias personas que venían de trabajar conmigo en el Ministerio del Interior, encontramos, por ejemplo, la necesidad de crear un grupo especial para las comunidades étnicas, que no lo había en la consejería, y tenemos un trabajo, entre otras, unas metas a cumplir, por ejemplo, con una ruta de protección, el diseño de ruta de protección de mujeres indígenas y alrededor de ellas, obviamente de sus comunidades, de sus pueblos, que muchos de ellos han sido los más golpeados por este problema grande que seguramente ahora analizaremos, pero que tiene que ver con la disputa territorial de
las economías ilícitas y la existencia de grupos armados organizados en algunos territorios de nuestro país. Adicionalmente, con las comunidades negras y comunidades afro, también se viene haciendo un trabajo para definir el plan de protección de derechos humanos y un plan de educación en derechos humanos. Estamos en este momento en construcción del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, que es un plan que ha venido dilatándose por cerca de 10 años. Se sacó unos lineamientos de política pública hace exactamente 10 años y desde entonces se ha querido construir ese plan. Lamentablemente por diferentes circunstancias no se ha dado. Traemos un diálogo permanente con organizaciones sociales, con la academia, con las autoridades territoriales, con la comunidad internacional, para que ese plan de acción recoja la situación no solamente de los últimos años frente a todos los problemas de violencia, sino también lo que ha ocurrido en estas circunstancias de la pandemia del COVID, que ha generado indiscutiblemente mayores problemáticas en el territorio. Y paralelamente a ello estamos trabajando un plan de empresas y derechos humanos, que es un programa de Naciones Unidas que viene desde el 2011, una segunda versión para Colombia, que recoge precisamente la importancia de poder tener una visión conjunta del desarrollo económico entre el sector empresarial y la sociedad en general, que va mucho más allá de la relación de las empresas con sus trabajadores. Y finalmente estamos también construyendo un plan de educación ambiental con capítulo especial para las minorías, porque sabemos indiscutiblemente que las minorías son población de riesgo en materia pues de violación de derechos humanos. Qué interesante. Bueno, pues esperamos que se desarrolle cada vez más ese programa. Francisco, esta es una pregunta especialmente para usted. Cuéntenos cuáles son los derechos más vulnerados que se pues que encuentra la Comisión de la Verdad. Clara Inés, nosotros todavía no nos hemos pronunciado, hemos invitado a muchas personas a que lleguen a la comisión y muchos han querido aprovechar la plataforma de la comisión para hablarle al país. Y quiero referirme a esos testimonios escuchados, pero la comisión todavía no ha dicho una palabra. Pues ustedes han escuchado ya muchas cosas, testimonios y otros testimonios impactantes, pero nosotros nos pronunciaremos como comisión al final del año entrante. Pero sí quiero contarles cosas que las víctimas han dicho y que son realmente muy impresionantes y de las que hemos sido testigos, y que en donde yo considero que hay violaciones descomunales entre nosotros. El caso de Riachuelo, por ejemplo, donde los paramilitares pues, se posesionaron en el pueblo y violaron a los niños y a las niñas durante un tiempo largo. ¡Qué horror! Y al hacerlo, sometieron incluso a la población y confundieron a la población por el extraordinario poder que tenían y por la ilusión que le creaban a las niñas, a los niños, y configuraron incluso una especie de centro de salud para poder hacer abortos o para poder hacer arreglos del sufrimiento que le estaban causando a los niños, y dejaron unos impactos muy profundos en la comunidad. El caso de los niños llevados a la guerra, que nos ha impresionado mucho y que afortunadamente las FARC ya aceptó, y el caso de las niñas violadas dentro de las filas, el caso de las mujeres en diferentes lugares del país violadas y abusadas en los pueblos, y esto sí, por guerrilleros, por paramilitares y también por miembros de la fuerza pública a lo largo de los años del conflicto. Nos ha impresionado mucho el caso de hornos crematorios, de personas que hicieron para desaparecerlas completamente, finalmente quemarlas para que no quedaran rastros de ellos. El caso de los pueblos que fueron totalmente destruidos por bombas, y bombas que vinieron de lado y lado, pueblos que sufrieron varias destrucciones, como es el caso, por ejemplo, de Granada o de San Carlos. Cosas horribles producidas por el paramilitarismo. A mí me tocó muy cercano, por ejemplo, el caso de Alma Rosa Jaramillo,
abogada, compañera nuestra en el Magdalena Medio, a quien le serrucharon los brazos Uy, y le rajaron la cabeza para qué matarla. horror. Fue un crimen del bloque central Bolívar. Bueno, podría seguir planteando estas cosas, pero cuando uno habla en Colombia de más de 100.000 desaparecidos, que es la tarea que tiene los Marina Monzón en la unidad para encontrar a víctimas, se va llenando realmente de esto que yo digo, ¿cómo no estar afectada nuestra dignidad como colombianos? Hemos sido una comunidad nacional que ha encajado todas estas cosas sin que se haya producido entre nosotros como sociedad. Un clamor de decir, esto es intolerable, esto no puede volver a pasar entre nosotros. Y sin embargo, dolorosamente, el conflicto continúa. Qué horror. Realmente urge que entre todos podamos obtener como sociedad esa verdad y esa reconciliación que el país tanto necesita. Lo que usted comenta realmente es escalofriante y me imagino que habrán otras cosas que poco a poco se irá conociendo. Clara Inés, los secuestros en Colombia, los secuestros que llegaron a tener, llegamos a tener secuestros hasta de 14 años de personas encerradas en la selva. Eso es de un sufrimiento inmenso, lo que eso significa para las familias y por supuesto para las personas que están secuestradas, que viven un verdadero infierno. Pero no quiero seguir contando detalles porque estas son cosas que los colombianos lo sabemos, pero lo impresionante es que no se haya producido esa especie de movilización social total de todo el país, de todos los lados, porque las víctimas fueron en todas las clases sociales, en todos los grupos, pegaron sobre, por supuesto, sobre el mundo político, pegaron sobre el mundo empresarial, pegaron de manera particularmente muy dura y muy fuerte sobre el pueblo campesino, indígena y afro. Usted me hizo, si me permiten ustedes dos, hacer un comentario. Usted me hizo acordar cuando estuve de juez promiscuo en el Peñón. Era la época de Rodríguez Gacha y había un conflicto entre los esmeralderos, los paramilitares, los guerrilleros, los narcotraficantes, y cada fin de semana habían descabezados 100 descabezados, 250, etcétera. Y cuando yo llegaba el lunes o el domingo en la noche, preguntaba cómo está la situación y dijeron, no, y no fue mejor, habían 40. Yo decía, no, es que no fue mejor, pero el día que no exista ni uno. Entonces, es para decir que como que la sociedad se ha acostumbrado a esos antivalores y nos ha adormecido toda esta cosa tan trágica. Bueno, quisiera preguntarle ahora sí de nuevo a los dos lo siguiente. Según información de los medios de comunicación, existen diferentes cifras relacionadas con la muerte de líderes sociales, excombatientes, masacres, etcétera. Pues para el gobierno las cifras de estos hechos son menores a las que tiene o maneja las ONGs o otras instituciones internacionales. Yo quisiera preguntarle muy particularmente a la señora consejera bueno, a usted también, Francisco, sobre el particular, ¿a qué se debe esto y cuáles son en realidad las cifras correctas? Bueno, primero déjeme decir que coincido con lo que ha descrito Francisco, el dolor tan grande que nos sucede a todos los colombianos cuando se oyen esos aterradores relatos. Personalmente, cuando estuve en el Senado de la República, destinamos el espacio de televisión para oír a las víctimas, porque desde entonces aprendí la necesidad de que las víctimas pudieran expresar, contar sus historias, que hubiera una exposición pública de lo que había ocurrido, porque eso deja también tranquilidad cuando uno es oído, y lo que hablábamos antes, cuando hay verdad, cuando se reconoce esa verdad. Y yo creo que ha faltado mucha voluntad también para poder avanzar en los temas de la verdad. Pero bueno, específicamente en el tema de las cifras de líderes sociales, precisamente a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, como líder del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos, nos corresponde entregar las cifras oficiales del Gobierno Nacional
en materia de homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes comunales. En este podemos decir que hay dos circunstancias. Primero, la situación de diferencias con cifras se presenta más por la metodología que utilizan algunas organizaciones no gubernamentales para efectos de cuantificar los homicidios que se cometen contra líderes sociales o defensoras de derechos humanos. Nosotros como gobierno como gobierno acogimos desde finales del 2018 en una sesión del Plan de Acción Oportuna para la Protección de Líderes Sociales, un PAO, en la metodología que lleva Naciones Unidas para efectos de verificar si una persona de quien se tiene noticia que fue asesinado en razón a su condición de líder social, inmediatamente Naciones Unidas despliega todo un proceso de investigación en el territorio, de conversación con contactos sociales, con las comunidades y verifica si efectivamente la persona víctima era líder social y si el homicidio se dio en razón a ese vínculo en el ejercicio de su liderazgo social o de defensa de derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación a la vez adelanta toda la hipótesis desde el comienzo por ser un líder social. La Fiscalía también entrega las cifras pues de común acuerdo con Naciones Unidas, pero hay efectivamente otras organizaciones sociales que no tienen, digamos, la capacidad de investigación, pero hacen los relatos más sobre comentarios, sobre informes de prensa o sobre informes que se hagan en las propias comunidades. Pero nosotros nos acogemos al procedimiento técnico de Naciones Unidas, entre otras, porque es una metodología de carácter internacional. Sin embargo, vale la pena hacer referencia a que hay dos circunstancias, y así lo hemos avisado en los 3 informes que hemos presentado para el año 2020. Uno son las verificaciones ya adelantadas por Naciones Unidas y otros el número de víctimas que están en proceso de verificación, que algunas veces se pueden demorar por diferentes circunstancias. Pero hasta cuando Naciones Unidas no verifica, nosotros no tomamos esa cifra oficialmente, y esto por motivos de responsabilidad, obviamente, en la entrega de la información. Entiendo. Clara Inés, mi comentario, después de escuchar lo que nos ha planteado Nancy Patricia, es simplemente, yo me he preocupado más por hacer el listado de los nombres de las personas que son asesinadas, y menos por el número de personas. Y cuando me ha tocado hablar de esto, he tratado de presentar el listado de nombres de mujeres y hombres asesinados con los sitios en que se dieron las cosas y hasta donde sea posible un poquito de las circunstancias. No porque las cifras, claro que son importantes y es una responsabilidad enorme conocer en números de cifras también lo que está pasando, pero claro, detrás de un nombre es más fácil identificar la persona que está allí, el dolor de la familia que lo entorna, las circunstancias del grupo humano que sufre por esa realidad. Y cuando, por ejemplo, en un esfuerzo que nosotros hemos hecho en los últimos 30 años, o más exactamente desde el año 88, aunque nuestro mandato va hasta mucho más atrás, hasta el comienzo del conflicto, pero uno encuentra que son casi 5.000 personas de extraordinario valor. Colombia tiene una calidad de gente única, líderes campesinos, líderes indígenas, líderes afro, profesores, periodistas, políticos, empresarios, gente de iglesia, asesinados, y sobre todo con esta gravedad. Eran personas que estaban en contra de la lucha armada y de la guerra de todos los lados, no querían guerra y luchaban por la paz con una ilusión de poder ver que eso aconteciera algún día en el país, y están muertos, fueron asesinados en Colombia. Y repasar esos nombres, ¿verdad? Y recordarlos
Es una cosa realmente muy impresionante. Cuando uno dice, pero ¿cómo es posible que haya un país, una democracia en el mundo que se dé el lujo de tener esa carga de muertos de hombres extraordinarios? Pues que van desde, qué sé yo, Galán, o, bueno, podría comenzar a dar nombres por todos lados. Y uno se queda realmente, Mario Calderón y Elsa, compañeros nuestros. En el trabajo nuestro en el Magdalena Medio, a mí me tocó enterrar a 24 compañeros, 3 de ellos mujeres, durante los 14 años. Esto se queda uno abrumado, porque son personas que hubieran podido ser miembros del Congreso, o gobernadores, o grandes directores de ONGs, o profesores de universidad. Entre otras, pues están los profesores de universidad asesinados, Chucho Bejarano asesinado por las FARC, en fin, y asesinados de todos los lados. Y lo que me impresiona es que siguen emergiendo líderes y seguimos matando líderes. Y dice uno, por Dios, ¿qué nos pasa? ¿Cómo vamos a sacudirnos de esto? Un país tan bello, con tantas posibilidades, con tanta capacidad cultural, con tanta creatividad, con tantas posibilidades económicas, con un empresariado serio. Bueno. Pero si me permite también, Clara Inés, por supuesto. A mí me hace transportar esta reflexión de Francisco en mis visitas al territorio en estos últimos días, por ejemplo, con el problema tan grande de la situación de homicidios colectivos, de homicidios de líderes, y encontrar efectivamente es que, bueno, no puede ser para menos, quien viola los derechos humanos son criminales, son ilegales, todos. Y volar, por ejemplo, en un helicóptero o volar bajito en estas zonas divinas del Pacífico nariñense o del Chocó, selvas absolutamente divinas, los paisajes, ríos, selva, el contraste con el mar, las montañas, y en algunas zonas tapizadas de coca, o en otras ver que esas cordilleras llevan precisamente a que son las zonas de mayor riqueza de recursos naturales, donde se plantan los ilegales a explotación ilegal de minerales, arrasan con la vida de las personas que se oponen a la existencia de la ilegalidad. Y ese fenómeno es realmente doloroso porque primero, acaban con la vida de los seres humanos, segundo, acaban con la naturaleza, y lamentablemente la ilusión de paz alrededor de esa disputa por economías ilegales pues no es factible, y está demostrado que es lo que ha venido pasando. En la medida en que hay economías ilícitas que financian las armas, que financian estas estructuras organizadas, pues llevan a la violación de los derechos humanos en nuestro país. ¿Vas a agregar algo más o puedo, Francisco? ¿O sigo con la siguiente pregunta? Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Aprovechando lo que estaba comentando la señora consejera, durante décadas los territorios han venido estando abandonados por el Estado. Pues vemos que muchos de ellos no tienen ni siquiera un centro de salud, un hospital, un colegio, una escuela digna, ni siquiera empleo, etcétera. ¿A qué cree que se debe esto, doctora? ¿Quién quiere comenzar? Gracias, Patricia. Acordamos que sin títulos. Sin títulos. Pues mire, la verdad es que sí hay zonas de muchísima pobreza. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como Estado es la articulación de acciones entre todos los niveles de gobierno. Pero indiscutiblemente hay un tema que le ha hecho mucho daño a Colombia, además de estos que se disputan el narcotráfico, los cultivos ilícitos, la explotación ilegal de minerales, y es la corrupción, porque no permite efectivamente que haya un foco concentrado en las acciones que debemos tomar todos los funcionarios públicos para garantizar los derechos humanos de las personas. Y cuando hablo de derechos humanos no solamente me refiero a que no maten a los líderes sociales,
sino lo que hablábamos al comienzo, la dignidad que envuelve la vida, la salud, la educación, la recreación. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una extraordinaria experiencia. La mayor riqueza que tengo es haber sido alcaldesa municipal en Agua de Dios, un municipio de categoría sexta, pero la mayor satisfacción de conseguir recursos en la gobernación, en la nación, las personas de las fincas que tenían allá y que podían apoyar a los niños en los programas, pero era un foco de buscar que todas las acciones llegaran conjuntamente, inclusive a las zonas más apartadas. Entonces, cuando muchos alcaldes, muchos gobernadores, muchos funcionarios de orden, de todos los órdenes, desvían el camino y se centran en la corrupción, pues no les importa la gestión. Eso ha llevado al abandono en nuestros territorios. Ahora, la realidad es que, y se los digo permanentemente a las personas que estamos en la consejería, todos los programas que se diseñan en el orden nacional deben ser ejecutados y realizados por los alcaldes y los gobernadores, porque de lo contrario nada sacamos desde Bogotá generando esfuerzos por llegar a cubrir esos programas en todo el territorio o políticas públicas si allá no hay una verdadera convicción de llegar hasta el último rincón del territorio. Y cuando hablo de servidores públicos, tampoco son solamente los alcaldes, son los alcaldes, los personeros, el comandante de la policía, los miembros de la fuerza pública, entre todos, los profesores son fundamentales en lograr efectivamente que haya esa presencia en el territorio. Cuando las comunidades son muy fuertes, realmente a los violentos les cuesta mucho más trabajo llegar allá, porque la corrupción permite en muchos casos que allá se queden los ilegales en los territorios. Claro, y por eso, Nancy Patricia, la muerte de un líder de una comunidad, el líder es el que pone la cara delante del guerrillero, del disidente de las FARC o del paramilitar o delante del que trae la minería ilegal. Cuando matan al líder, la comunidad, que es lo que permite que se pueda resistir, la comunidad se rompe facilísimamente, pierde la fuerza de cohesión que había en el líder. Pero yo quiero comentar algo también. Yo francamente, y esto lo digo personalmente, porque la comisión está en este momento planteando hipótesis, pero estas cosas hay que sustentarlas muy profundamente para poder afirmarlas. Pero la hipótesis es que hay un problema estructural realmente muy, muy grave. Claro, hay un momento en que el país debió tomar una avanzada rápida. Cuando la FARC salió de los territorios, era muy importante que la fuerza pública copara esos territorios y era muy importante que llegara rápidamente el Estado integrado con todas sus cosas. Ese vacío fue fatal. Ese vacío se produjo comenzó a producirse en el primer año después de firmados los acuerdos y ha tenido una solución que yo creo que es eficaz, pero por supuesto no es la solución estructural en lo que ha hecho Emilio, el alto comisionado para estas cosas. Emilio Archila. Emilio Archila. Pero, ¿a qué me refiero con el problema estructural? El país nunca se le midió, nunca, y todavía no lo ha hecho, porque requiere una transformación completa, casi una especie de plan Marshall rápido, para medírsele a la transformación del campo colombiano en serio, en serio. Y por eso nosotros tenemos, por ejemplo, municipios que son verdaderas organizaciones totales para poder, desde todos los puntos de vista, manejar el narcotráfico con todas sus implicaciones. Y eso nos ha llevado a cosas gravísimas. Por supuesto, la coca no la hemos podido parar. Tenemos una cosa que es muy lamentable, somos el monopolio de la coca para el mundo. Estamos produciendo cerca del 75% del envenenamiento del mundo entero con nuestra coca. Y hoy en día envenenando con un mercado interno que se acrecienta a la juventud colombiana, que está pegando muy duro en los sectores populares. Y esto se articula con muchas cosas. Colombia está cargada
ustedes lo saben, cuando uno anda por los pueblitos colombianos, igual en el Putumayo, que en el Magdalena Medio, que en Urabá, que en el Catatumbo, las tiendas están llenas de cachivaches chinos por el intercambio que se hace con el enorme salida de drogas de Colombia y con los dólares del lavado de dólares que son baratos para que estas cosas acontezcan, y eso se mezcla, por supuesto, con la minería ilegal del oro particularmente, y todo eso nos coloca en una situación muy honda de tener que enfrentar las cosas estructuralmente. Requeriría una gran decisión política y también económica, porque estos sistemas se incorporan dentro de la economía legal, pues a través del sistema bancario. Y no hay una reacción fuerte sobre eso, hay una especie de incapacidad de enfrentar las cosas definitivamente. Por supuesto, yo estoy convencido que no se solucionan fumigando, ni simplemente forzando el arranque de las cocas. De la coca. Esto necesita algo de verdad, de política grande, de un país que diga, esto se acaba, y se acaba definitivamente, y nos unimos, Estado, empresarios, organizaciones, no vamos a seguir siendo los envenenadores del mundo, pero no avanzamos hacia allá, y tiene muchísimos efectos sobre la vida humana y sobre la criminalización en el país y sobre la corrupción en el país. Sí, yo creo que entre todos, cada uno desde su rol podemos contribuir junto al Estado y a las demás organizaciones a que exista una mayor gobernabilidad, a ayudar entre todos a que estos territorios que también pertenecen a la geografía colombiana puedan tener el desarrollo que se merecen. Bueno, voy a hacerles una pregunta a los dos, cambiando un poquito, yéndonos con las noticias recientes que hemos conocido a través de los medios de comunicación, y es la siguiente. Recientemente se conoció, como bien lo mencioné, a través de los medios de comunicación, el deseo del Centro Democrático de realizar un referéndum para acabar con la JEP. ¿Ustedes qué opinan sobre el particular? Nancy Patricia. Bueno, gracias. Yo creo que todo no es casi que cambiando de tema, sino todo tiene que ver con todo. Lamentablemente, la falta, como llaman, la falta de presencia institucional en algunas zonas, pero también la falta de confianza en las instituciones en otras zonas, pues nos ha llevado definitivamente a que la gente sienta que no hay justicia, que la impunidad crece y crece. Y de esto no está exenta la justicia transicional. En Colombia hay 4 sistemas en materia penal, que pues es la justicia ordinaria, con el sistema penal acusatorio, la justicia ordinaria para los aforados, que le corresponde la competencia a la Corte Suprema de Justicia, con un sistema penal inquisitivo, la justicia de paz, el sistema Justicia y Paz, que fue el primer sistema transicional al cual se acogieron los llamados paramilitares, y la JEP, que es el sistema de justicia para el cual se creó para las FARC. Entonces la gente dice, pero es que no ha habido verdad, no ha habido justicia, no hay reparación, no se han cumplido los parámetros con los cuales se crea todo un tema de un sistema excepcional, y yo creo que ha llevado pues a un malestar general de la nación, a un malestar político, y creo yo pues que eso pueda justificar esta propuesta. A mí me conmueve muchísimo lo que ha dicho Francisco frente a la falta de evolución oportuna que se tuvo para copar los territorios, pero yo creo indiscutiblemente que el problema del narcotráfico en Colombia, como lo reconoce Francisco, el hecho pues de estos cultivos que nos han llevado a ser el país de mayor productor, el país de más productividad en materia de producción de coca, no solamente por la extensión, cuando llegó el gobierno del presidente Duque, cerca de
200.000 hectáreas, sino por la tecnificación que los ha llevado a ser más productivos. Entonces, luchar contra un poder económico derivado, transnacional, derivado de esto, ha sido de verdad un reto muy grande para el Estado en su conjunto. Le cedo la palabra a Francisco, ¿sí? No, sobre la pregunta yo simplemente diría esto. Una primera cosa, como presidente de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, me reúno frecuentemente con Patricia Linares y con Luz Marina Monzón. Nosotros tenemos unos desayunos de trabajo, analizamos todas las cosas y tengo que decir que conozco mucho la JEP por dentro y tengo la más absoluta confianza, sé de la dedicación inmensa de gente que tiene, está recibiendo casos de más de 300.000 víctimas, que tiene como comparecientes a más de 14.000 personas, que está preparando ya soluciones que verá muy pronto el país sobre algunos de los macrocasos que ha tomado. Yo creo que inmediatamente se viene el de los secuestros y que están trabajando con una seriedad inmensa y creo con una celeridad que no conoce el sistema de justicia del país en otras formas. Para mí lo que hay ahí es serísimo y es valiosísimo. Segundo, creo que el Centro Democrático pues tiene todo el derecho en hacer política y presentar sus propuestas políticas. Eso es política y pues los ciudadanos pueden hacer política como quieren. Creo que eso está, por supuesto, está focalizado detrás de las elecciones del 2022. Miren el 2022 y está muy dirigido hacia allá. No en vano, las instituciones del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que las conformamos la JEP, la Unidad para Encontrar a los Desaparecidos y la Comisión, y somos una cosa muy unida. Si una de esas cosas se rompe, el sistema se rompe. Pues no en vano, nosotros somos instituciones que nacemos de La Habana y tenemos ese mal de origen para los que son enemigos de la paz, como se hizo en La Habana. Y yo no estoy diciendo que sean enemigos de la paz, pero enemigos de la paz como se hizo en La Habana. Entonces, para una campaña política, resucitar esa confrontación, pues me imagino que habrán calculado muy bien que produce rendimientos en las elecciones presidenciales. Es perfectamente legítimo que lo hagan, pero claro que me duele mucho por los colombianos, a mí, que hagan eso. Pero en política se puede hacer todo pues, mientras no se haga daño a derechos. Ese es mi sentir. Bueno, la siguiente pregunta. Hace unos pocos días estuvo la Minca en la capital. Según lo dicho por la prensa, el presidente Duque dijo que había cumplido con lo pedido por la Minca y sus directivos dicen que no. ¿Cuál es la realidad y por qué no se avanza en esta solución del conflicto, en la solución de esta disputa? Nancy Patricia. Bueno, a mí me tocó el año pasado, en el 2019, en el mes de marzo y abril, precisamente ir a La Minga, en el Cauca. Estuve casi 2 meses allá viviendo esas horas de intenso diálogo permanente, y aprendí muchísimo. Pero además, en la gestión del Ministerio del Interior, el Ministerio tiene una dirección de asuntos étnicos y allí aprendí también mucho. Colombia tiene una riqueza ancestral muy importante, son 114 pueblos indígenas, cerca de 2 millones de personas que se han autorreconocido como indígenas, una población importante, pero también tienen una problemática de conflictos ancestrales y de luchas históricas, y son muy diversos, porque no podemos hablar lo mismo de los indígenas del Cauca que de los de la Sierra Nevada, o de los del Putumayo, o del Amazonas, o los de Nariño.
son diferentes realmente sus costumbres, sus problemáticas, su óptica frente al Estado. En el caso de la Minga que se vino a Bogotá, que es el CRIC, pues es una organización con un contenido político fuerte, empezando por la reivindicación de sus derechos, con unos conflictos de tierra en el territorio, con una guardia indígena bastante activa y fuerte, además con unas convicciones profundas de autonomía de sus territorios que los lleva, entre otras, a ser víctimas también de quienes han invadido con cultivos ilícitos territorios indígenas a los cuales no puede llegar la autoridad del Estado porque precisamente ellos consideran que es autonomía de ellos resolver el problema. Entonces hay una diversidad de circunstancias con los pueblos indígenas. En la época, en el 2019, me tocó a mí instalar un escenario que ya había quedado, una mesa de trabajo que se llama la Comisión Mixta, en donde prácticamente está todo el gobierno sentado y se define un plan de acción a 4 años. El Plan Nacional de Desarrollo generó un capítulo especial para los indígenas, como hay otro especial para las comunidades negras y afro. Ese fue un compromiso del presidente Duque con los pueblos indígenas el 9 de agosto del 2018. Se cumplió en la Comisión Mixta con el Cauca. Cumplimos a cabalidad con el desarrollo de la comisión. Se asignaron los recursos, pero es que los recursos del Estado son finitos, son bastante limitados y no se pueden centrar solamente para un departamento, sino hay que distribuirlo en todos los pueblos indígenas del país. Entonces, obviamente hay carencias históricas, pero de parte del gobierno del presidente Duque hay un cumplimiento de trabajo. Lamentablemente también la situación de la pandemia llevó a que durante varios meses prácticamente se paralizara, y no solamente Colombia, sino el mundo. Pero bueno, detrás de ello hay un contenido de reivindicación, un contenido político, como lo decía ahora Francisco, frente a hay diferentes intereses políticos legítimos y cada quien puede reclamarlos. Estamos en un país democrático en donde precisamente hay la posibilidad de hacer esas manifestaciones públicas de reclamos a los derechos. ¿Algo para agregar, Francisco? No, yo simplemente diría, yo personalmente le tengo un respeto inmenso, inmenso al CRIC, a las diversas etnias indígenas. Tuvimos un acto el sábado en que por lo menos participaron unas 34 etnias del país y siempre me hace sentir mucho ese trasfondo histórico hondísimo de tanta acumulación de derechos violados desde muy atrás. Y quiero decirlo también, tanto que el Papa, ustedes vieron, le pidió perdón a los pueblos indígenas de América, en nombre de toda la Iglesia, por la forma como la Iglesia los trató también. He visto que, claro, la Iglesia ha cambiado sustancialmente en eso, ya ha comprendido el enorme respeto de esas tradiciones espirituales. Y creo que lo más importante con los pueblos indígenas, lo más importante es lo que me ha dado a mí la experiencia de crear amistades entre ellos y acompañarlos en unos y otros lugares del país, es mostrar un inmenso respeto y un inmenso reconocimiento de su dignidad. Faltarles al reconocimiento, faltarles a la acogida, faltarles por ejemplo, a mí me parece muy bien hecho lo que hizo Nancy Patricia, quedarse con ellos 2 meses cuando llegó a estar con ellos. Eso es lo que ellos aprecian, porque claro, el Estado muchas veces no tiene recursos para solucionar los problemas. Los problemas vienen de muy atrás y son muy acumulados, pero y no se pueden solucionar de un momento a otro. Y hacer pactos que después no se cumplan es fatal. Pero lo más importante con ellos es hacer sentir un inmenso respeto a la dignidad de ellos, porque el acumulado de violaciones a ellos, ya no personalmente, sino a la dignidad como pueblos, es muy profunda. Tiene
dolores muy hondos, acrecentados. Es lo que quisiera decir. Muchas gracias. Yo, antes de continuar con nuestras últimas dos preguntas, quiero invitarlos a toda la audiencia a que se preparen las preguntas para nuestros ilustres panelistas, porque hay que aprovechar que tenemos las personas que son muy calificadas para este tema de derechos humanos, así que vayan preparando sus preguntas. Bueno, la siguiente pregunta es esta. ¿Cuáles creen ustedes que sean las causas eh, para la extralimitación de las funciones y la violación de los derechos humanos que se atribuye a las fuerzas militares y de policía? Esa es la primera pregunta y hay una segunda a continuación y es así. ¿Qué medidas se ha venido tomando para investigar y juzgar a los responsables y también para que estos hechos delictivos no se vuelvan a presentar? Nancy Patricia. Sí, a ver, yo en primer lugar, obviamente soy funcionaria pública, soy parte del gobierno del presidente Iván Duque y tengo que, en la misma línea en la que él la ha hecho, hacer claridad que no podemos generalizar que la fuerza pública sea violadora de derechos. Se han presentado algunas circunstancias y el gobierno, el presidente Duque ha insistido muchísimo en la individualización, porque así debe ser. La responsabilidad penal es individual y por eso tan importante que aquellas personas que se salgan del marco legal, del marco de respeto a los derechos humanos, pues deben ser sancionados de acuerdo con la ley. Obviamente que como seres humanos que son, también deben tener las garantías de un debido proceso, de una presunción de inocencia, que a veces es parte de lo que no se entiende. Entonces, el tema del respeto en la relación, digamos, de la ciudadanía con la fuerza pública es muy importante partir de la base que la fuerza pública tiene la obligación de garantizar el bienestar de la población. Esa es una garantía de derecho, precisamente de los derechos que tenemos todos, que cuando se genera una confrontación con la fuerza pública, pues hay unos límites que deben enmarcar las acciones que tiene la fuerza pública, límites que están establecidos en nuestra Constitución Nacional, reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por los tratados internacionales, pero que también ellos tienen la obligación de garantizar a aquellas personas que están por fuera de esa confrontación en un operativo, por decir algo. ¿Cuál es esa garantía para que no se repitan hechos que llevan pues a semejante situación tan difícil como las que han ocurrido el año pasado o en el mes de septiembre? Pues responsabilidad de los ciudadanos que salen a protestar, porque es que el derecho a la protesta es sagrado, claro, es un derecho fundamental, pero como derecho a la protesta sin violencia, sin llevar a confrontar a las autoridades hasta poner en peligro la vida de los demás, de muchos de los que salen a protestar, de gente que no está protestando y de los propios miembros de la fuerza pública. Ahí hay una línea muy delgada. Hemos insistido muchísimo en el gobierno en la necesidad pues de seguir insistiendo en la capacitación permanente, en el respeto de los derechos humanos, al momento de los operativos tener todos los cuidados necesarios, pero también, como digo, la responsabilidad de quienes salen a protestar y de quienes tienen el legítimo derecho, pero partiendo de la base del respeto a los demás. Sí, tiene mucha razón en el sentido. Es importante para la democracia, indudablemente, y es algo individual, pero me encantaría escuchar a Francisco sobre el particular. No, yo no añadiría, en lo concreto de lo que ha estado hablando Nancy Patricia, yo no añadiría nada. Quisiera más bien hacer una reflexión acerca de por qué el Estado colombiano, pero esto pues venimos de muy atrás, no protege la vida humana. Y esa es una pregunta realmente muy honda. Y repito,
uno no tiene sino hipótesis en este momento, poder afirmar es muy difícil, pero la pregunta que uno realmente se hace es, ante esto, uno tiene la impresión, en comparación incluso con otros estados, donde tocar una vida humana se vuelve inaudito, porque es una cosa inmediatamente eh, rodeada por los sistemas de justicia del Estado. Ante esta situación uno se pregunta realmente qué es lo que nos pasa con la seguridad. Y yo muchas veces, hipótesis, tengo la sensación que eh, nosotros garantizamos la seguridad de la propiedad. Hay una especie de sensación un poco confusa de que la propiedad y la propiedad en la medida en que se acumula es una seña de que estamos en presencia de los buenos de la sociedad. Y entonces la seguridad es para la propiedad, más seguridad para más propiedad, máxima seguridad para la máxima propiedad, batallones que se han creado, pues eso claro que tenemos los datos para cuidar empresas mineras grandes como el carbón en la costa atlántica, y el batallón es hecho expresamente para eso. Pero no hay una concepción de que el Estado está primero, y por eso organizado para y focalizado en la protección de la vida humana. No hay la comprensión de que la muerte de cualquier persona, de un estudiante que muere en una manifestación de estas sociales, o la muerte de una mujer en el Chocó o en cualquier parte, es, es mucho más pesada, es mucho más dolorosa, es mucho más constriñente que la destrucción de una empresa. Una empresa es un negocio. La muerte de un ciudadano es algo que no se puede sustituir por nadie, y es un valor absoluto. Allí hay un problema, allí hay un problema que hace que la seguridad esté mal orientada, a mi juicio, pero además está eso rodeado con una especie de intranquilidad sospechosa sobre los ciudadanos, y por eso desde hace rato se montan formas de avisar por donde hay terroristas y crear sistemas de señalamiento y una especie de falta de confianza fundamental en el pueblo, que es lo que realmente da seguridad, la acumulación de la confianza colectiva que podemos creer los unos en los otros. Claro que la cosa es complicada, no estoy hablando de un universo simple, porque pues estamos en presencia de la existencia de la insurgencia, y la insurgencia del paramilitarismo, la insurgencia del narcotráfico, pero, pero uno siente muy profundamente que cuidar de la gente es lo más importante, y lo que realmente engrandece más a un Estado es poder, y que debería engrandecer más a unas Fuerzas Armadas, a la policía y al ejército, que uno sabe que están haciendo cosas, es poder decir, aquí no ha habido ningún muerto en este municipio, o en esta vereda, o en este corregimiento, y lo que debía engrandecer a los alcaldes. Pero tenemos una tergiversación en la orientación de la seguridad. Yo quisiera discrepar, si me lo permite, Clara Inés, en algo. Francisco. Por supuesto. Es que Por supuesto. podemos decir que el Estado no respeta la vida. Claro, No, es que no estoy diciendo eso, sino que no la cuida suficientemente. No es la prioridad que debería ser. Eso desde atrás. Pero yo le digo, mire, yo he sido servidora pública, municipal, departamental, nacional, y creo indiscutiblemente que una de las labores y esfuerzos de los gobiernos es proteger la vida de sus conciudadanos. Por eso al comienzo decía, la corrupción nos ha hecho tanto daño porque desvía el foco de lo que debe ser la prioridad de garantizarle la vida y la dignidad a las personas. Ahí hay un foco de desviación, pero desviado además porque es que los agentes ilegales son los que atentan contra la vida y los derechos de las personas. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Garantizar los derechos como un todo. Mire, usted mismo decía, Francisco, que hubo un vacío después de que se firmaron el acuerdo con las FARC, se generó un vacío. Un vacío no llegó
el Estado a garantizar presencia ni seguridad, porque equivocadamente creyeron que ya las fuerzas militares y de la Policía Nacional iban a tener otro papel, quizás menos activo, pero se quedó vivo el narcotráfico. Por el contrario, aumentaron los cultivos ilícitos. Lamentablemente, porque yo soy absolutamente colombiana de provincia, lamentablemente tenemos una cultura de ilegalidad. Por eso la necesidad de rescatar la legalidad, el respeto a la ley. Cuando uno respeta la ley, uno respeta al otro, pues no hay mayores problemas de delincuencia. Ahora, en todo el mundo obviamente hay delincuentes, pero es que aquí en Colombia eso nos ha llevado precisamente a que el Estado tenga que enfocarse en repeler a los delincuentes y no en ampliar la garantía de los derechos. Bueno, para pasar a las preguntas de la audiencia, le voy a hacer a ustedes la última pregunta, y esto sería: ¿cómo espera el gobierno lograr la equidad social y la unidad nacional en torno a la paz y a la reconciliación? Yo quisiera oír a Francisco que nos dé la Nancy forma. Patricia. Bueno, digo yo que yo quiero ir a Francisco porque con tanta experiencia, visión en el territorio, conocimiento de ese profundo país que nos duele, pues es indiscutible que debe haber muchos más esfuerzos que se pueden hacer y que están pendientes. Pero lo decía ahora con un poco de emoción. Yo creo que hay que trabajarle más a la educación en el respeto por el otro, educación en derechos humanos, respeto a la legalidad, porque es que el Estado no debe ser enemigo de los ciudadanos. El Estado está instituido para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y si logramos de verdad sembrar desde la educación, hoy estábamos en una reunión de la consejería hablando del plan de educación en derechos humanos, y ahora en medio de esta pandemia que nos ha traído profundas reflexiones de los seres humanos, la alta comisionada de derechos humanos ha llamado a la solidaridad, pero también es necesario que desde la primera infancia le marquemos a nuestros niños la necesidad de saber que son sujetos de derecho, pero también tienen respeto por los derechos de los otros, esa obligación. Entonces yo creo que es de largo plazo mucho lo que tenemos que hacer, y en segundo lugar, yo creo que Colombia necesita una profunda reforma a la justicia. La impunidad y la falta de justicia oportuna ha llevado precisamente también a que se pierda confianza en las instituciones. Bueno, para añadir algo, yo estoy completamente de acuerdo en la educación y la educación a fondo, la educación generalizada para todo el mundo en Colombia, pero también un enriquecimiento de la educación, una educación que narre realmente la historia de este país, de lo que ha sido, que incorpore a las tradiciones indígenas, a las tradiciones afro, y que le dé una conciencia al país de lo que ha sido nuestra historia, en la incomprensión, en el miedo al pueblo, en la falta de incorporar de una manera mucho más democráticamente lo que hemos hecho. Por supuesto, las instituciones colombianas son el resultado de nosotros mismos, pero el clamor de la necesidad de transformaciones es muy profunda, y eso todo debe estar puesto al interior de la educación para contribuir a formar ciudadanos responsables, que ayudemos todos en nuestras diferencias. Es muy interesante en esto, cómo podemos construir un país donde no nos matemos, donde le demos a todos el mismo respeto y la misma dignidad, y al mismo tiempo donde nos maravillemos de la diferencia, que realmente sintamos con satisfacción que hay etnias distintas, colores de la piel distintos, mestizajes distintos, culturas distintas, paisajes y selvas
y llanos y ríos que queremos proteger todos y que son distintas relaciones de género, distintas opciones políticas distintas, posiciones religiosas y filosóficas distintas, y que esto lo vamos a construir juntos, sabiendo que ninguna es definitiva, sino que lo interesante es que estamos compartiendo juntos por este regalo de Dios y de la vida, esta aventura colectiva en esta nación que justamente su gran riqueza es la diferencia. Y eso creo que es parte de una educación comprensiva que realmente muestre que deje de pensar torpemente que la mejor educación es la de los colegios ricos de Bogotá, manejadas por ingleses o por americanos, y que lo que hay que hacer es estar pensando cómo se educa uno en Estados Unidos o en Europa, sino que, porque allá no nos pueden dar, cómo se maneja una sociedad multiforme, tan rica en diferencias. Eso no se puede aprender en Europa ni en Estados Unidos. Los que hemos tenido el privilegio de educarnos allá sabemos que eso no se aprende allá. Eso se aprende en Colombia, si hay una educación centrada en esto, muy profundamente, y que tenga el sabor de este acumulado de que fue el sufrimiento de nuestras víctimas y de las locuras en que nos metimos, y por eso desde allá tenemos que construir una cosa distinta. Y luego el desarrollo campesino. Pero yo quiero ser en esto porque esto sé que el desarrollo campesino no puede ser familias en acción. Miren, una finca campesina, esto se lo digo de corazón porque lo he hecho, tomar a una familia campesina y transformar un rastrojo donde únicamente se están produciendo algunos alimentos y hay unos pollos, en una finca de 6 hectáreas o de 10 hectáreas que puede llegar a producir 3 o 4 millones de pesos libres al mes en el Magdalena Medio, requiere una inversión de por lo menos 8 millones de pesos por hectárea. Es decir, si la finca es de 10 hectáreas hay que invertirle 80 millones de pesos. Y eso se puede hacer. Se puede hacer con un capital de arranque. Los campesinos necesitan subsidio y con una articulación con el sistema bancario, y es perfectamente posible. Y ¿por qué se demora eso? Porque usted tiene que combinar productos tropicales permanentes con seguridad alimentaria en la misma finca. Y usted tiene campesinado produciendo y participando con libertad en la política, porque no tiene que entregarse a un político corrupto, porque tiene generación de riqueza y tiene su empleo. Y esas cosas son factibles, perfectamente se pueden hacer, pero regalando plata a las familias no se soluciona eso, ni se hace desarrollo, sino que se las clava en la pobreza, porque se quedan esperando los 200.000 pesos mensuales. Crea votos, por supuesto que da votos eso, y puede dar muchísimos votos, pero eso se puede hacer. Colombia puede hacer desarrollo campesino y diferenciado. El que hay que hacer en la sabana es distinto del que hay que hacer en Dinamarca, el que hay que hacer en otras partes. Y hacer una combinación del desarrollo campesino con el desarrollo agroindustrial, bien articulado, no subordinado el uno al otro. Y es perfectamente posible. Porque como estás preguntando cómo avanzar hacia la equidad, pues hay que hacer cosas de estas. Y por supuesto me parece interesantísimo toda la cabeza que se está metiendo a la producción de iniciativas en los sectores populares y empresariales. Eso me parece valiosísimo. Estás sin sonido. Gracias. Bueno, voy a pasar a las preguntas del público, no antes sin mencionar que me pareció muy interesante lo que usted expuso. El señor Jairo Loy pregunta lo siguiente: ¿por qué se le ha reducido el presupuesto a la JEP cuando la comunidad internacional ha dado donaciones para que esta institución se fortalezca y funcione? ¿Quién la quiere responder? Nancy Patricia o los dos?
Pues yo no sé el por qué, yo no sé si Nancy Patricia sepa el por qué. Es más, no sé si se le ha reducido presupuesto. No, Sí, no es sé. verdad, es que han tenido una reducción para el año entrante, eso es cierto, y nosotros no lo hemos tenido en la Comisión de la Verdad, a nosotros no nos han reducido presupuesto, pero a la JEP les redujeron presupuesto. Bueno, vamos con la segunda pregunta. El señor Marcel Van Obstal pregunta, ¿la violencia y otros crímenes, así como el desplazamiento forzado y el confinamiento, amenaza la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia? ¿Eso es el caso de todas las personas del común? ¿Quién desea responder? Pues es que no, de todas las personas del común, parecería que la pregunta es si eso es natural, si eso es normal, que eso pasa en todas partes en el mundo, si, si, o si nos damos cuenta de que eso está aconteciendo. Y no, por supuesto, una de las cosas muy delicadas en el país es que se nos hizo natural que cosas como esas ocurrieran. Y lo vivimos durante mucho tiempo. Y por supuesto que la sociedad como un todo tiene que reaccionar para que esas cosas no sigan ocurriendo y fortaleciendo todos los esfuerzos en derechos humanos que podamos tener. Bueno, el señor Eduardo Leiva Londoño pregunta, ¿cómo el Estado garantista y de bienestar que tenemos en la actualidad ampara el derecho absoluto de la verdad cuando aquellos exmiembros de grupos armados ilícitos por voluntad propia omiten datos importantes que benefician a las víctimas del conflicto y aún así obtienen provecho judicial aquellos con su mal obrar? ¿Quién desea responderla? Yo quisiera un poco decir una palabra sobre eso. Lo que se estableció con el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición y dio lugar a la JEP, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y a la Unidad para encontrar a las personas desaparecidas, quiere realmente enfrentar a todos los responsables de delitos de guerra, de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto. Quiere establecer la verdad de lo que nos pasó en el conflicto como parte de la reparación a la víctima, pero las víctimas de todos los lados, las víctimas de la FARC, las víctimas del ELN, las víctimas de los paramilitares, las víctimas de personas del Estado. La víctima quiere oír eso y lo quiere oír directamente del victimario. Y por otra parte, establecer un sistema de justicia basado en la verdad, a quienes entreguen verdad plena. Y en esto el chequeo es muy riguroso en la JEP y es para nosotros en la Comisión de la Verdad la escucha de la verdad histórica, de la verdad política, de la verdad ética, de lo que pasó. Estas cosas se tratan de tomar con el mayor rigor posible. Créanme, le diría yo a la persona, al señor Eduardo, que el cuidado que se pone para que la FARC diga la verdad plenamente, para que los paramilitares digan la verdad plenamente y para que cosas que ya dijeron en Justicia y Paz, pero que el país no lo ha oído, se digan plenamente. Igual, más de 2.000 militares que estaban en sentencias por falsos positivos, que esas cosas se digan con toda claridad y las ejecuciones extrajudiciales y las personas que participaron en secuestros. El proceso está marcado sobre eso y fue el acuerdo que se hizo para poder hacer una cosa que era importantísima. La FARC en guerra fue una cosa terrible para el país, terrible, cuando estaban en la plenitud de su guerra y el acuerdo logró que eso se parara. Y ojalá que lo podamos consolidar completamente. Ahora bien, esa justicia es pareja para todos los lados. Militares que hicieron ese crimen espantoso que son los falsos positivos, y que en la justicia ordinaria estarían sometidos a condenas de 60 años, al aceptar con verdad que
por servicio a la paz del país y entregar la verdad completa de lo que hicieron y aceptar plena responsabilidad, entran dentro de la justicia de la JEP. Y al aceptar a la justicia de la JEP, tienen el tipo de penas que, entre otras, lo determinan las víctimas. Las víctimas son las que establecen cuál es el tipo de resarcimiento que la persona tiene que hacer durante los 8 años de limitación de su libertad. Y lo mismo el hombre de las FARC que hizo una cosa bárbara como un magnicidio. Eso es la justicia para poder salir de la guerra, y es exclusivamente para quienes cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad dentro del conflicto armado interno, solo para ellos, para poder solucionar ese problema. El resto de la justicia sigue actuando con pleno vigor en todas las otras cosas. Aquí se trata de que nos reconciliemos los colombianos, y es pareja, pega igual para el tercero que se presenta ante la JEP, pega igual para el militar, y pega igual para el guerrillero, y pega igual para en la eventualidad de que se presenten paramilitares porque, por ejemplo, financiaron guerra, que es la forma como pueden entrar. Pero es la única forma de que pudiésemos parar esa guerra. Posiblemente, claro, es muy debatible, a muchos les hubiera gustado que las cosas fueran de otra forma, pero eso es trabajado con extraordinaria seriedad, reconocido por Naciones Unidas y por la Unión Europea, privilegiado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que le da un extraordinario soporte porque se conocen lo que ha sido la solución en justicia de grandes problemas de conflictos internos en el mundo. Y el sistema colombiano es reconocido como uno de los más lúcidos, uno de los más comprensivos, de los más complejos, de los más esclarecedores. Yo quisiera tener una reflexión sobre ese tema, porque pues aquí oyendo a Francisco me hace pensar en que ese sería el mundo ideal. Sin embargo, lamentablemente, pues no ha sido así. Se ha generado el hecho, pues, de que algunas personas no tomaron con seriedad, por ejemplo, el proceso de las FARC. Algunos que dijeron, nos apartamos, no nos incorporamos al proceso, se quedaron por fuera, armaron las disidencias y se fueron a cultivar coca y a narcotraficar y a seguir en todo lo que han venido haciendo. Pero otros que asumieron, firmaron, luego se burlaron de toda la institucionalidad, se burlaron de inclusive los que firmaron de buena fe o los que estuvieron en el proceso, pues obviamente eso daña la confianza. Claro, de muchos que no estuvieron de acuerdo en la forma de negociar, pero también de otros que creyeron y luego se sintieron burlados. Entonces, efectivamente, por eso tan importante que haya verdad primero, sí, pero que también haya justicia rápidamente, porque cuando la justicia se demora en aplicarse, eso va generando también incertidumbre, y la pregunta encaminada a eso, ¿por qué algunos siguen tranquilos y campantes? Y ese es un reclamo permanentemente que tiene un gran sector de la sociedad colombiana. Nancy Patricia, pero en eso se mete mucho la política. Esta sociedad la construimos entre seres humanos, y los seres humanos todos somos falibles, todos nos equivocamos. En el mundo político del país, en los partidos políticos, hay cantidad de corrupción, y hay cantidad de errores, y hay cantidad de utilización del patrimonio público de una manera deshonesta. Todo eso lo hay, y sin embargo, nada de eso debe destruir las instituciones. En el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, por supuesto que hay fallas humanas, pero no podemos ponernos a cuestionar la institución misma porque eso existe. Y yo creo que si pretendemos que todos los que dejaron la guerra sean inmediatamente, dejen de ser guerrilleros y pasen a ser como la Madre Teresa o como San Francisco de Asís, eso no se puede, son seres humanos falibles. Pero ahí está la institución, y está la institución luchando por sacar adelante las cosas. Y si hay ese clamor de que las cosas no han ido más rápido,
es porque los asuntos son complejos. En un país de 95% de impunidad, ¿cómo se puede uno decir, pero por qué estos todavía no han hablado? Un país que está desesperado con la justicia. Y lo traigo porque tenemos que pensar las cosas en esa forma y tener en cuenta que aquí hay una masa política seria que ganó el plebiscito, que mira las instituciones de la paz como instituciones que tienen el pecado original de ser instituciones de La Habana y que saben que se gana votos, se puede retomar la protesta ciudadana contra La Habana a propósito de la campaña presidencial. Todo eso está en juego y es legítimo hacer política y todo eso juega en este momento. Pero les pregunto, escuchándolos a ustedes, me gustaría preguntarles si se vulnera la institucionalidad de la JEP, ¿no estaríamos nosotros ahondando a la impunidad y la razón de ser de la institución, que es la misma verdad? Por supuesto que yo lo siento así. Es decir, si se golpea la JEP, prácticamente se cae el sistema y se cae la pretensión de quienes durante 5 años trabajaron en La Habana para buscar una solución. Se desploma todo esto, se desploma la ilusión de la comunidad internacional de ver en Colombia un ejemplo para el mundo. Bueno, sí, se consolida el triunfo el triunfo político, que es pues absolutamente legítimo a la lucha política, pero yo sí creo que se hace un gran daño. Esa es mi opinión personal y por eso acepté estar en la Comisión de la Verdad. Creo que esto es muy importante para el país. Es humano, es la paz imperfecta, por supuesto. Bueno, gracias. El señor Hernando Castro pregunta a Nancy Patricia lo siguiente: ¿cómo piensan solucionar el desplazamiento de los venezolanos y los desplazados del conflicto que están llegando a las ciudades? Bueno, en eso el gobierno ha sido absolutamente solidario con los que han llegado de Venezuela, con los migrantes venezolanos, a tal punto pues que también muchos sectores han dicho hasta dónde vamos a resistir en Colombia la llegada de tantos y tantos venezolanos. Pero sobre eso hay programas especiales definidos desde el despacho presidencial, la Cancillería, la atención a los migrantes. Se ha sacado decretos precisamente ahora en medio del COVID para la atención en salud. No se les ha negado la atención en salud y eso es parte indiscutiblemente de un gobierno que tiene un principio de solidaridad con la gente, con un pueblo hermano, independientemente que uno pueda decir que está totalmente en desacuerdo con el gobierno que hay allá, que rompieron la democracia y eso originó la expulsión de tantos y tantos venezolanos que han llegado a Colombia, agravando la situación de muchos sectores en Colombia por los temas de empleo, por los temas de atención en salud. Pero yo creo que en eso no vale la pena ni ponerse a revisar acción por acción, porque ha sido una política pública que el país en general ha vivido. Ahora, en los temas, por ejemplo, de los desplazados, está la unidad de víctimas que se ha fortalecido. Este gobierno le ha apuntado también a la atención de las víctimas, siendo récord en indemnizaciones por encima del $1.000.000.000, en sistemas de reparación colectiva, también lo máximo que se ha logrado, se ha hecho dentro del gobierno porque ha sido una política de atender a las víctimas, de luchar contra los delincuentes que son los que azotan a los ciudadanos y que adicionalmente generan la violación de los derechos. Entonces, en eso yo creo que vale la pena mirar las cifras oficiales. Vamos con las últimas dos preguntas. El señor Carlos Alfredo Guarín comenta: los colombianos estamos aburridos de no salir de este círculo vicioso de violencia. Mientras tanto, perdemos muchas oportunidades.
¿Por qué no escoger el camino de la prosperidad compartida? Es la pregunta. ¿Por qué no escoger el camino de la prosperidad compartida? Bueno, yo lo que quisiera decir sobre eso es muy importante pensar en el futuro y pensar en el futuro con confianza y pensar en el futuro con esperanza. Estoy convencido que es importante conocer la verdad de lo que nos pasó, justamente para saber qué tenemos que hacer para que esto no se vuelva a repetir. Y creo que es una responsabilidad muy grande. Incluso es muy importante que los jóvenes lo conozcan. Los jóvenes no fueron responsables porque ellos no habían nacido cuando ocurrió las cosas más graves del conflicto. Pero si no conocen lo que nos pasó, lo van a volver a repetir. Ahora, esa verdad no es para que la verdad nos lleve a acrecentar entre nosotros los señalamientos, las estigmatizaciones, las venganzas, no, no es para eso. Es para que comprendamos, nos comprendamos como colombianos, nos comprendamos en profundidad y comprendiéndonos todos podamos, repito, en las diferencias, apostarle a un futuro compartido entre todos, un futuro sólido, un futuro de solidaridad, de fraternidad, aceptando que tenemos diferencias políticas, diferencias, como decía antes, étnicas, filosóficas, religiosas, pero esto es de nosotros y lo vamos a hacer juntos. Estoy convencido que eso es posible y que la verdad puede ayudar a eso si se la sabe plantear, una verdad que nos invite a la reconciliación entre todos. Yo creo, Francisco y Clara Inés, que definitivamente la posibilidad de construir un camino sólido de largo plazo que reconozca las diferencias es muy difícil mientras haya factores distorsionantes como el narcotráfico. Es que el problema del narcotráfico es demasiado pesado para Colombia. Es que lo que se genera alrededor de los cultivos ilícitos, del transporte de los químicos para procesar la coca, del transporte de la coca. Y Francisco dijo al principio algo que es muy preocupante en aquellas poblaciones y territorios donde, bueno, no hay cultivos ilícitos, pero hay microtráfico, porque llegó a ser hasta tal punto la producción en Colombia que la exportación, que estaba sometida a la persecución de las autoridades, sobre todo marítimas y aéreas, volcó el consumo hacia adentro. Y hoy tenemos un problema de consumo de drogas en Colombia, el microtráfico y el daño que le causan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros en la Consejería Presidencial tenemos a cargo todo el programa de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero ya no es solamente el reclutamiento que se los llevaron para meterlos a unos campamentos donde les ponen armas y uniformes. Es el reclutamiento, el uso, la utilización y el abuso sexual que se da de niños, niñas, de parte de estos grupos armados organizados, grupos delincuenciales organizados en municipios, en ciudades, que no se llevan los niños a los campamentos, pero los cooptan a través de engañarlos con droga y que los vuelven parte de su sistema. Usan los celulares de los niños, las redes sociales, son campaneros. Por eso es que hoy en día, tristemente, terminan tantos niños también víctimas de homicidio por cuenta de que son cooptados por estos grupos delincuenciales. Entonces, mientras el país no logre salir de esa maldición del narcotráfico, realmente construir una sociedad sana, llena de tranquilidad, de un buen vivir, va a ser muy difícil, realmente muy difícil. Por eso tenemos que, claro, buscar todos los programas que nos lleven al respeto de los derechos humanos, pero también ser fuertes en atacar estos sistemas ilegales de economías ilegales. De acuerdo, Clara Inés, pero déjame complementarte una cosa. Has hablado de todos esos ilegales y todas esas fuerzas ilegales y cómo esas fuerzas ilegales están vinculadas al narcotráfico, por ejemplo, por supuesto, y al negocio. Pero los que producen el valor agregado, los que hacen que haya coca,
son esas 400.000 o 600.000 familias campesinas. Ellos están metidos allí porque no les quedó otra alternativa. Y finalmente encontraron que la única forma de sobrevivir fuera meterse en una situación que es muy grave para el campesino, quedar atrapado dentro de ese negocio, pero por lo menos poder sobrevivir allí, porque no habían otras formas de hacerlo en el campo. Yo siempre me he preguntado, porque le dan a uno como respuesta, es que la culpa es de los gringos y de los europeos por la demanda tan fuerte que ponen del producto, y esa demanda hace que incentive la producción que nosotros tenemos en Colombia. Pero claro, uno se pregunta, ¿y por qué los campesinos de Costa Rica no producen? ¿Y por qué los campesinos de Guatemala dejaron de producir, y los campesinos de Nicaragua? ¿Y por qué los campesinos del Ecuador no producen? ¿Por qué el campesinado colombiano lo hace? Y esos son los problemas estructurales de fondo. ¿Qué hemos hecho con nuestros campesinos? De hace rato, eso es una historia de décadas atrás, pero nosotros nunca hicimos reforma agraria en serio y nunca hicimos un desarrollo del campo vigoroso, fuerte, definido, teniendo una población campesina tan significativa. Mientras eso no se le entre a fondo, el campesinado colombiano seguirá gran parte, una parte muy significativa. Y desafortunadamente ya se ha desarrollado un know-how de hacer las cosas y cómo combinarla con la minería criminal, no ilegal, sino criminal, y cómo combinarla con el contrabando y cómo llevarla con lo que es en este momento más delicado, que es el cambio de coca por armas. Y desafortunadamente también el gran multiplicador, como decimos en economía, de la demanda agregada del sector informal de la economía es el narcotráfico, y eso se mete dentro de la economía nacional y nuestros economistas a eso no le paran bolas. Los cálculos que hay son muy breves y muy cortos. ¿Cuánto es el aumento del Producto Interno Bruto por causa del narcotráfico? No, el problema es cómo activa eso la demanda agregada. El problema es cómo no hay mal que por bien no venga. Nosotros no estamos tan mal por el coronavirus, porque hay narcotráfico y el narcotráfico se profundizó durante estos tiempos. Es fatal. Eso es un problema estructural gravísimo y entramos todos aquí, de los que no hemos tenido la capacidad de plantear un rechazo ético a eso, porque somos envenenadores del mundo, hasta los empresarios y los bancos y la corrupción política, y no hemos sido capaces de enfrentar eso. Y no es un asunto de solucionar en 20 años. Eso debía ser tipo Plan Marshall. El Plan Marshall duró 4 años. Empezó en 1949 y se acabó en 1953. Y supone una reasignación de los recursos en un país total para poder superar una locura. Y una locura que mata a mucha gente. Estoy completamente de acuerdo contigo. El problema del narcotráfico es gravísimo y es el gran incentivo para la lucha armada. De eso vive el ELN y de eso viven todos estos aparatos. Pero el país no se sacude de eso. La política anda en otras cosas. No lo encara, ni lo encara la economía del país. Tenemos una economía fantástica, pero no le imponemos a esto la cara. Y esto es gravísimo, y eso es un gran afectador de los derechos humanos de todos y una vergüenza internacional. Colombia, monopolio mundial de la cocaína. Puede que a otros países los desertifiquen, a nosotros no por jugadas políticas, pero los que hacemos cocaína somos nosotros. A propósito de eso, en un conversatorio Juan Manuel Galán decía, ¿por qué no legalizar la cocaína para temas de salud, que el Estado tenga el control de la cocaína o de las drogas, solamente el Estado, convertir, hacer investigación, ciencia y tecnología para en temas farmacéuticos, de tal manera que Colombia se posicione internacionalmente como el líder de productos de salud de esos temas y poderle comprar a todos los campesinos pues la marihuana y la coca? ¿Qué opinan de eso? ¿Será terrible la idea o suena un poquito? Yo quiero ir a Nancy Patricia porque nos dice qué piensa el gobierno de eso.
Ah, no, pero todas mis observaciones aquí son a título personal. Cuando he Ah, hablado del gobierno, he dicho del gobierno. No, pero muy, finalmente, ah, muy bien, perdóname, Nancy Patricia, cuéntanos personalmente. sí, no, yo a título personal definitivamente creo que no tenemos las condiciones éticas para iniciar una campaña de esa magnitud de legalización, ni siquiera para específicamente para industrialización farmacéutica. Actualmente hay unos permisos especiales que da el Ministerio de Justicia, entre otras, precisamente para la producción desde el punto de vista de uso médico, terapéutico, pero hasta ahí no le veo mayor posibilidad en este momento. Yo creo que coincido con Francisco lo que dijo hace un momento, y es que quienes se han quedado callados en la necesidad de sacar la coca de Colombia, y coincido perfectamente en la necesidad de revisar los programas para nuestros campesinos y para nuestro sector agroindustrial, totalmente de acuerdo con ello, pero que también se requiere unas voces que hay, eso sí que podría ser unidad nacional, unidad de país, pensando en que este tema del narcotráfico que hace tanto daño debe ser un rechazo a todo nivel y de todos los sectores políticos, porque eso no sería una bandera de nadie. De acuerdo. Bueno, hay una pregunta que se quedó sobre el tintero para terminar, y es que para mí pues me causa mucha curiosidad, y es la siguiente. ¿Por qué causó tanto revuelo la confesión de la FARC con relación al tema de Álvaro Gómez, perdón? Si los acuerdos de paz tienen por objeto, entre otras cosas, conocer la verdad. Voy a decir algo sobre eso porque lo he vivido muy de cerca. Lo primero que tengo que decir es que ese es un asunto que maduró profundamente al interior de las FARC en estos tiempos del sistema, eh, que hubo un momento muy significativo desde el punto de vista ético, que fue la conversación que muchos vieron entre la Comisión de la Verdad y Ingrid Betancourt, en que Ingrid habló con el alma, y que todo lo que fue el antiguo secretariado de las FARC la oyó colectivamente. Ella no usó un mensaje adversarial, pero sí muy franco sobre lo que significaba el secuestro. Pocas horas después ellos produjeron por primera vez un documento que fue realmente un salto cualitativo en ese momento, en que ellos dejan de hablar de retención y por primera vez hablan de secuestro. Nosotros secuestrábamos, y al secuestrar, lo dice en el documento, atacábamos la dignidad de las personas y atacábamos su libertad. La admitimos en un infierno. Estoy repitiendo palabras de ellos. Lo que me pareció más hondo de ese documento es cuando dicen: con el secuestro nosotros destruimos nuestra propia dignidad y nuestra propia legitimidad. Y llamo la atención sobre eso porque cuando tú ya reconoces eso, das un salto cualitativo, porque las únicas lágrimas sinceras son las que uno llora sobre sí mismo, cuando uno reconoce. Eso para los que estábamos viendo ese documento fue una muestra de que aquí ha pasado algo muy de fondo. Después de eso, la FARC da el paso y no solamente reconoce que se llevaron a los niños a la guerra, sino que reconocen los magnicidios y salen y dicen: nosotros somos responsables del asesinato de Álvaro Gómez. Eso me parece muy importantísimo. Y lo hacen, y por supuesto lo hacen confundiendo a San Pedro, dejando a Álvaro Leiva, que había sido su amigo. Él desde el Partido Conservador tratando de contribuir muy seriamente, Álvaro, a arreglar cosas. Y de una vez dicen: y matamos a Chucho Bejarano, y matamos al general Landazábal, y matamos a uno de los Pizarro, y dicen: y vamos a decir otras cosas.
Mire, ellos se están jugando mucho con eso. Con esa verdad ellos están jugando su legitimidad como partido y saben lo que el costo político que eso tiene. Se están jugando su patrimonio ético hacia el futuro. Quedan hacia la historia por haber hecho eso y se juegan la vida. Cualquiera de ellos lo puede matar, sobre todo ahora que se está diciendo, ellos están en la JEP y la JEP es impunidad, nadie va a hacer justicia, alguien tiene que hacer justicia. Y ellos mataron, y lo tradicional en estas locuras de este país es que al que ojo por ojo, diente por diente, todo eso lo están viviendo y sin embargo toman la decisión, aunque nos maten, vamos a decir la verdad. Y se encuentran con una paradoja. Antes de que dijeran la verdad, estaba el país la verdad, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no reconocen que llevaron niños a la guerra? ¿Por qué no reconocen que secuestraron? Ahora lo dicen y añaden cosas muy profundas y entonces, mentira, 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 eso que están diciendo no es cierto. Por eso la posición de nosotros que nos ha tocado vivir eso y hemos visto las cosas éticas de fondo, ha sido nosotros damos credibilidad, aceptamos la actitud de la FARC cuando estos hombres de la FARC, perpetradores de delitos gravísimos, reconocen culpabilidad en lo que han hecho. Y esto es distinto, aceptamos su disposición de contribuir a la verdad, pero esa verdad, ¿cómo fueron las cosas? Exactamente, qué contextos políticos había en el entorno, qué alianzas hicieron, por qué lo hicieron en ese momento. Esa verdad hay que someterla al contraste, esa verdad eso es mucho más complejo. Ahora, el problema de esto, ahí hay dos cosas que son distintas, y perdónenme que me alargue, pero no puedo perder esta oportunidad, Clara Inés. Una cosa son las víctimas en esto. Una verdad sacada así no es lo conveniente. Estas verdades tan duras requieren primero una preparación de las víctimas, porque para las víctimas esto es muy doloroso. Y una preparación, un acolchonamiento de una cosa de estas. Y estoy hablando de la familia Gómez Hurtado, a la que le tengo el mayor respeto y hondísimo. Y estoy hablando de la comunidad de la Universidad Sergio Arboleda. Y estoy hablando de la Universidad Nacional, porque a Chucho Bejarano lo mataron en la universidad. Y estoy hablando de la familia del general Santazábal. Esto es muy delicado. Y sacar una verdad así para la víctima inmediatamente, lo hemos aprendido, le produce a la víctima perplejidad, muchas preguntas y un clamor de justicia que las familias traen desde hace rato. Y estas cosas hay que trabajarlas con mucho cuidado. Pero a mí sí me parece que la sociedad como un todo es distinto de las víctimas, debe tomar una actitud positiva frente a estas cosas. ¡Qué bueno que los perpetradores estén diciendo la verdad! ¿Cómo ayudamos a que esa decisión de todos los lados crezca? Demos confianza para que estas cosas se den y garanticemos a los perpetradores que no los vamos a matar por decir la verdad, protejámoslos. Bueno, no sé si respondí a la pregunta tuya, pero es que tiene todas esas complejidades. Sí, muchas gracias. No quiero abusar de ustedes porque ya el tiempo se nos acabó, pero ustedes me dirán si aceptamos o no la pregunta de la señora Patricia Vargas al padre de Ru, que dice, llevando la historia de la violencia de Colombia a las aulas de nuestros niños de primera infancia, ¿esto nos estimula más violencia en Colombia? ¿Sabe que no? Te cuento una historia. Los alemanes estuvieron durante 40 años sin querer hablar sobre lo que les había pasado en el Holocausto, sin querer aceptar que ellos eran una sociedad que había cometido semejante crimen de matar a cerca de 6 millones de judíos en hornos crematorios, en hornos de gas, de haber sometido a muchas personas que las trajeron como esclavas a trabajar en sus fábricas de los países que iban dominando y de haber desatado una guerra mundial en que murieron 60 millones de personas. Los alemanes se callaron sobre eso, les daba miedo reconocerse como un pueblo que había generado semejante violencia. ¿Y sabe cómo se lograron superar eso? La metodología que hicieron fue invitar a judíos que estaban viviendo en Estados Unidos, en Irlanda, en Inglaterra, en Francia, que vinieran a las escuelas, eran los sobrevivientes
de los hornos crematorios, de los hornos de gas. Y esa gente comenzó a contarle a los niños alemanes lo que había pasado. Y eso transformó a Alemania, pero profundamente. El día que los alemanes reconocieron que habían sido un país que había hecho semejantes crímenes, y lo clamaron los niños y los jóvenes, y se resolvieron, esto nunca más puede volver a pasar entre nosotros. Y la literatura alemana se llenó de ese relato, y las películas alemanas producidas por los mismos alemanes, y las reflexiones alemanas han sido extraordinarias para el mundo. Por eso, lejos de que eso confunda a los niños, si está bien hecho, si es una verdad que se pone para ayudarnos a comprender lo que nos pasó y a construir juntos una sociedad en que nos aceptemos en nuestras diferencias para que eso nunca vuelva a pasar, eso es muy constructivo. Claro, usted puede usar, si quiere, puede usar la verdad para romper este país. Eso sería gravísimo. Pero eso bien intencionado, bien dirigido, produce un efecto extraordinario en la recuperación de una nación. Y hay que hacerlo con los niños en las escuelas, con los jóvenes. Y lo mejor es que sean las víctimas de todos los lados. Las víctimas de la FARC y de los paramilitares y de miembros del Estado las que hablen. Sería como una especie de memoria histórica. Sería como una especie de memoria histórica. Bueno, yo quiero, antes de terminar, agradecerles de todo corazón a nuestros ilustres panelistas. Me encantó volver a ver a Nancy Patricia desde la última campaña a su gobernación, que realmente se movió muchísimo y tuvo bastante acogida. Y por supuesto a Francisco, porque nos ha ilustrado muy bien y ha hecho unos aportes muy interesantes, igual que Nancy Patricia. Y quiero comentarles que estos conversatorios están abiertos a cada uno de ustedes cuando quieran volver, no necesitan invitación, porque la idea de estos conversatorios es que sin ideología política, sino de una manera imparcial y con profesionalismo, pues podamos transmitir las cosas que cada uno de las distintas instituciones y actores pues vienen realizando para que las personas se formen una idea de la verdad de la situación que vive el país, y entre todos como colombianos pues no nos olvidemos que tenemos obligaciones para con el Estado, para con la sociedad, con la familia, con el otro, y que la solidaridad es importante para construir la paz y la reconciliación entre todos. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, que tiene más o menos todas las cosas que nosotros hemos venido haciendo, y que también que les dejo una invitación para el próximo 5 de noviembre, porque vamos a tener un conversatorio sobre la cultura como elemento de desarrollo sostenible y de integración. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y muchísimas gracias a Nancy Patricia, Francisco, por habernos regalado este tiempo tan maravilloso con ustedes, en el cual fue bastante positivo y hemos aprendido muchísimas cosas de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias, y espero volverlos a tener muy pronto en este canal de Clara Inés Chávez, escritora. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Y felicitaciones a los dos, por supuesto, por su labor en cada uno en su rol. Listo, nos oímos, ya salimos. Sí, ya salimos.